Bienvenidos a Turén, un municipio ubicado en el estado Portuguesa en Venezuela. Hoy los llevaremos a un lugar impresionante que parece sacado de una película, los campos de girasoles. Turén es un municipio ubicado en el estado Portuguesa en Venezuela, y sus campos de girasoles son uno de los paisajes más impresionantes que se pueden encontrar en el país. En este video, no solo mostraremos la belleza natural de los campos de girasoles, sino también la rica historia y cultura de Turén, incluyendo lugares emblemáticos como la iglesia de San Francisco de Turén y la Plaza Bolívar. Además, les mostraremos Villa Bruzual Turén, una joya escondida en Venezuela que vale la pena descubrir. Acompáñanos en este recorrido por los campos de girasoles de Turén. Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Historia y cultura de Turén. Turén es uno de los 14 municipios que conforman el estado Portuguesa en Venezuela. Ubicado al este del estado llanero, el pueblo de Yujure o Jujure, conocido también como San Antonio de Padua de Turén, fue fundado en el 1 de marzo de 1724 por el fraile capuchino Francisco de Campanillas y Blanco, con indios guamos y atatures, a los cuales en 1754 se le juntaron un buen número de yaruros. El presbítero Joseph de Soto estuvo durante largos años al frente de esta feligresía, a la que cuidó con singular esmero ayudado por Fray Anselmo de Ardales. De este primitivo pueblo, hoy día no queda más que un reducido caserío, conocido con el nombre de Pueblo Viejo o Turén Viejo. Villa Bruzual o Turén, fundada en 1797 por Fray Juan de Alhama, es la capital del municipio Turén. El municipio Turén es rico en cultura y tradiciones. Entre las festividades más destacadas se encuentra la danza de las Turas, que se celebra en honor a San Antonio de Padua. Esta danza es una mezcla de elementos indígenas y españoles, y se caracteriza por el uso de máscaras y trajes coloridos. Otra festividad importante es el carnaval, que se celebra con desfiles y comparsas en las que se pueden apreciar trajes y máscaras elaborados con materiales reciclados. También se celebra la Cruz de Mayo, una festividad religiosa en la que se realizan procesiones y se adornan las cruces con flores y telas de colores. Los sones de negros, también conocidos como tamunangue, son una danza que se realiza en honor a San Antonio de Padua y San Juan Bautista. Esta danza es una mezcla de elementos africanos y españoles, y se caracteriza por el uso de tambores y maracas. Además, se celebran fiestas en honor a San Isidro, el santo patrono de los agricultores, y se realizan procesiones y misas en su honor. También se llevan a cabo los tambores de San Juan, una festividad que se celebra en la noche del 23 de junio y que marca el inicio del solsticio de verano. Los campos de girasoles son un paisaje impresionante que se extiende por kilómetros y que atrae a turistas y visitantes de todo el mundo. Posterior al derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, la Junta Revolucionaria de Gobierno comienza a materializar los proyectos existentes que diseñaron los anteriores gobernantes sobre el desarrollo agrícola sustentable basado en la colonización de grandes extensiones. Dentro de esta realidad se adoptó un modelo desarrollista con evidente influencia de los Estados Unidos. Dicho modelo hizo posible el establecimiento de relaciones sociales de producción en el sector agrícola basados en el capitalismo. En este orden de ideas, a finales de la década de 1940 y comienzos de 1950, se inicia un proyecto de Estado denominado Unidad Agrícola de Turén, que se concretiza sucesivamente en la Colonia Agrícola de Turén. En 1949, la Unidad o Colonia Agrícola de Turén, la más ambiciosa experiencia de este tipo jamás realizada en un país caribeño, fue iniciada a ser realizada. Ubicada, así como la Colonia Tovar, en una zona de montañas, el futuro granero de Venezuela abrigó, junto a una minoría de agricultores locales, una babel de inmigrantes de varios países. Inicialmente fueron sobre todo europeos orientales, llegados por medio de la International Refugee Organization, muchos de ellos germanos étnicos provenientes de Rumanía, pero ya en el comienzo de los años '50 los italianos y alemanes pasaron a constituir la mayoría relativa de la población inmigrante. En los años 60 y 70 la colonia creció enormemente con un desarrollo económico calificado entre los mejores de toda Latinoamérica. Además de los campos de girasoles, Turén tiene otros lugares emblemáticos que reflejan su historia y cultura. La iglesia original de Nuestra Señora del Rosario de Turén, por ejemplo,
Fue fundada en 1810 y fue uno de los edificios más antiguos de la ciudad. La iglesia original de Nuestra Señora del Rosario de Turén fue construida a principios del siglo XVIII. Se construyó después de que se concediera a la población local el derecho a una iglesia parroquial separada, que anteriormente había sido incluida. La iglesia estaba dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Posteriormente, la iglesia se reconstruyó por etapas debido a los cambios en el panorama político a principios del siglo XX. La iglesia constaba de muros de hormigón temprano que se construyeron sobre cimientos de piedra anteriores. Este templo fue construido 2 décadas después de la consagración de la primera iglesia en 1923. La iglesia está a cargo de los salesianos de Don Bosco, quienes también administran la escuela privada adyacente San Francisco de Sales. Tanto la iglesia como la escuela son conocidas como Maturana, ya que así se llama una calle cercana a donde se ubicaron originalmente en 1907. Esta iglesia fue demolida alrededor de 1974, para darle paso a una nueva iglesia más amplia y moderna, un cambio necesario para una ciudad en crecimiento, pero en Turén más por ignorancia no pensaron en construir una iglesia nueva y conservar la otra como una pieza histórica. El viejo templo fue sustituido por la moderna iglesia, la cual fue reinaugurada el 25 de febrero del año 1978. Siendo una réplica de la sede de la diócesis de Chillán ubicada en el centro de la ciudad de Chillán frente a la Plaza de Armas de Chillán. No es coincidencia su similitud, ya que el padre Fidel Llanas, que fue cura párroco turenense durante la época de su construcción de la nueva iglesia, también estuvo como sacerdote en esa bella ciudad del sur de Chile, Villa Bruzual, Turén. Pero si hay un lugar que realmente vale la pena descubrir en Turén, es Villa Bruzual. Esta joya escondida en Venezuela es un pueblo pequeño y pintoresco que te transportará a otra época. La colonia agrícola cobija con alegría y trabajo a la familia inmigrante de posguerra, que aquí encontró una bandera de surcos. La colonia agrícola de Turén es un lugar reposado y tranquilo, sin el estrés abrumador de las grandes ciudades. Es uno de esos destinos ideales para la conversación, disponerse a la calma, caminar y ejercitarse. Esta es quizás la mínima expresión del beneficio obtenido por una visita. Otorga una densa selva que desembocaba en el río Portuguesa, deforestada para dar paso al plan arrocero iniciado en 1948. La transformación del paisaje estalló en febrero de 1953, durante el gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez, cuando decidió establecer en este lugar un moderno centro de explotación agrícola planificado y desarrollado por el Instituto Agrario Nacional. Más allá de esta región, empiezan una serie de carreteras las cuales llevan nombres de letras para su identificación y movimiento de vehículos, siendo las principales, carreta la M, la O, la R, la S, las cuales van a llegar a muchas parcelas. De esta manera se identifican los parceleros para su ubicación geográfica, las mayorías sembradas de ajonjolí, girasol y entre sus floras y faunas de cada parcela, encontramos animales, como el vaquero, cochino de monte, familia del jabalí, la danta, vida cotidiana. Pero Turén no es solo su historia y cultura. También tiene sus espantos. Corrido imaginario llanero sobre un fantasma canilludo alto que le salía a las personas y los golpeaba, y los dejaba casi muertos. Sucedió la historia o leyenda, en la hacienda Los Malabares ubicada en Guanarito. El Silbón es un personaje legendario de Venezuela, especialmente de los llanos de Portuguesa, descrito como un alma en pena. La leyenda del Silbón surgió a mediados del siglo XIX. Según la leyenda, consiste en el fantasma de un joven que asesinó a su padre y lo destripó por haber asesinado a su esposa diciendo que era una mujerzuela y que se lo había buscado. Tras este hecho, su abuelo mandó a atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruir la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y a liberarlo junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Antes de liberarlo su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. Tiene un silbido característico que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos significa que está muy cerca. El ánima suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos.
Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre o, algunos afirman de sus múltiples muertos. Otras dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero, sobre todo a los borrachos. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los campos de girasoles de Turén y de la rica historia y cultura de la ciudad. El video Los campos de girasoles de Turén, un paisaje de película muestra la belleza natural y cultural del municipio Turén en Venezuela. A través de las imágenes de los campos de girasoles y la arquitectura colonial de Villa Bruzual, se puede apreciar la riqueza del patrimonio arquitectónico y cultural de la región. La historia de la fundación de Villa Bruzual y su importancia en la región también se destacan en el video. En general, el video es una muestra de la belleza y la riqueza cultural de Turén, y una invitación para conocer y apreciar esta región de Venezuela. Hasta la próxima. ¿Ha visitado alguna vez el municipio Turén en Venezuela? ¿Qué lugares recomendarías visitar? ¿Qué opinas sobre lo pintoresco de Villa Bruzual? ¿Te gustaría conocer más sobre su historia? ¿Te gusta la producción artesanal y los encuentros festivos que se llevan a cabo en Turén? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué otros lugares en Venezuela te gustaría conocer? ¿Te gustaría ver más videos como este sobre otros lugares en el país? Vamos, deja tus respuestas en la cajita de comentarios, ahí te espero. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones. El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.